recording. Yeah. So Aymar, welcome again. And as I was saying, the topic for today is talking about emotions, emotions related to a particular situation, you see? So you look at the picture here and you identify some of these expressions. So can you please read these expressions? Cheerful, hungry, Shy, yes. shy. Okay. Yeah. Yes. Do you know the meaning of them? Excuse me, teacher, repeat, please. Do you know the meaning of them? Do you know the I don't know. meaning? ¿Sabes el significado? Do you know the meaning in English, in Spanish of this word? Okay. I don't know. Maybe angry, furiosa, bravo. Yeah. Shy, I don't know. Cheerful, similarly happy. Yes, it's similar to happy. Yeah. And shy, bueno, no sé, por la imagen, no sé si la puedas inferir. Side, maybe. Is the word, there is a synonym in English that is timid, como tímida. Okay. Yeah, well, yes, cheerful, it's like happy, angry, it's like bad, temper or furious, and shy is a synonym of timid. I'm going to write it down here. Timid, it's equal shy. Good. Okay, so we have emotions and feelings. Well, we can see that usually when we talk about emotions, the difference kind is that something that you can something that you cannot see. Yes, feelings are more observable. Probably that is the difference, right? So when we talk about emotions, it's something that you cannot see, is not tangible, is not easily to see it. No es fácil ver las emociones. Feelings are sometimes observable. A veces son observables. Feelings, right? Good. That is kind of the difference. Cuando decimos negative, well, we have negative emotions and positive emotions. So for example, here, negative emotion would be the miserable boy walked home in the rain, right? And a positive emotion example here would be jubilant boy walked home in the rain. So usually in English, when we talk about emotions to describe something, I can say the boy was miserable, or I can say the miserable boy, right? Son las dos maneras en las que se puede decir, ¿no? El chico se sentía miserable, right? Or was miserable. And the miserable boy, el chico miserable, por ejemplo, ¿no? Entonces puedo también decir the boy was jubilant, right? O también puedo decir the jubilant boy, okay? That is kind of a synonym of cheerful as well, right? Entonces cuando decimos ese was, estaba o era, right? Y también puedo decir el jubilant antes de decir boy o la persona a la que me refiero, ¿cierto? La característica puede ir antes de la persona o la cosa a la que me refiero. O simplemente digo the boy was jubilant. También puedo escribirlo en presente, the boy is jubilant, right? Good. Entonces aquí tenemos una lista de emociones. Dime. Una pregunta. Ese de was Hoveland and de Hoveland Boy es también en pasado por estar atrás de, digamos, de la persona. No, I see no. The boy was jubilant when he walked. Aquí quedaré un poco más larga. When he walked home in the rain, ¿cierto? Y aquí, the jubilant boy walked home in the rain, ¿sí? Pero no, si yo pongo the jubilant boy,
lo puedo poner también en presente. En presente entonces quedaría, entonces esto sería en pasado, ¿cierto? Y en Sí, presente yo podría decir the boy, bueno, vamos a copiar y pegar y cambio solamente para que se note aquí la, entonces simplemente cambiaría el was por el is, ¿sí? sí. Y aquí sería when he walks, ¿no? Cuando él camina, así siempre sucede así, ¿no? Esto es, él es como es un chico feliz o jubiloso cuando camina a casa bajo la lluvia, ¿cierto? Y aquí entonces quedaría walks. Si yo, entonces la diferencia sería esta, ¿no? Si yo uso esto en presente, ¿sí? Querría decir que esto es algo usual, ¿no? Se siente jubiloso o es jubiloso, bueno, siente júbilo cuando camina bajo la lluvia, ¿cierto? Cuando camina acaso bajo la lluvia. Entonces debe ser que es algo típico de esa persona. Cuando usamos el presente, generalmente hablamos de cosas, no siempre, pero un ejemplo es cuando es algo típico o usual, ¿no? Si yo digo the boy is jubilant when he walks home in the rain, es como se siente así usualmente cuando sucede tal cosa, ¿sí? En Ujú. cambio, en pasado, y el orden, mira que el orden se mantiene, ¿no? Porque el orden es de la característica antes de la cosa o la persona, si es algo muy del inglés. Si yo digo la máscara roja, entonces yo digo the red mask, ¿sí? Si yo quiero decir la máscara es roja, the mask is red, ¿sí? Pero esto no tiene que ver con el tiempo, simplemente es algo del inglés, que le ponen la característica antes de la cosa o la persona, ¿sí? Y aquí, hablando ya así de la parte del pasado, es cuando yo estoy describiendo algo, ¿no? Él estaba, no se sentía jubiloso cuando caminaba, ta, ta, ta. Entonces ya es muy descriptiva la cosa, ¿sí? Eh, y esta se mantiene porque es algo muy, muy del inglés. Se mantienen los dos, ¿sí ves? Cambia la conjugación aquí. Walked, caminaba. Walks, camina. ¿Sí? No sé si es claro. Yes, teacher. Okay, perfect. Thank you. No, thank you for your question. Okay. Bueno, entonces lo que te comentaba, les comentaba aquí, ¿no? Tenemos diferentes tipos de emociones, ¿sí? Aquí tenemos, bueno, puse aquí una lista de algunas emociones. Algunas son muy similares o sinónimos. Los sinónimos nunca van a ser exactamente iguales. Siempre va a haber un grado de pronto de diferencia en cuanto a la intensidad. Aquí por lo menos en las emociones, ¿no? Yo digo glad y es como alguien contento, happy, feliz, joyful. Es un poco más de goce, ¿cierto? Jubilant será un poco más feliz que happy, ¿sí? Merry también significa feliz, se usa de pronto en otros contextos. Por eso dicen feliz Navidad, dicen Merry Christmas más que Happy Christmas, ¿cierto? Entonces depende un poco del contexto, pero en general son similares en significado. Dame un segundo, estoy aquí conectando el combo. Pero bueno, hay unas que son positivas, en general se toman como positivas cuando yo digo contented, blissful, right? Son expresiones que se toman como positivas. Cuando digo, por ejemplo, distressed, angry, gloomy, ranty, todas estas se toman más como negativas, ¿no? Se han considerado así, no necesariamente lo son, ¿no? O sea, experimentar todas las emociones hace parte de lo que somos, ¿no? ¿Cierto? Pero bueno, hay unas que se consideran más positivas que otras y hay otras que simplemente son, depende del contexto, ¿no? Calm, que puede ser ni positivo ni negativo, confident, que es tener confianza, ¿no? Blissful, por ejemplo, appreciative es como agradecido, ¿no? Blissful, dichoso, gozoso, right?
Contented, contento, elated. Elated es como extasiado, que tiene otro grado de gozo diferente al de blissful, ¿no? Blissful es como dichoso, elated es extasiado de algo, ¿no? Eufórico quizás. Ujú. Eh, bueno, glad, happy, joyful, jubilant, merry, ya los explicamos. Respectful, respetuoso, sweet, dulce, serene, sereno, upbeat, también se entiende un poco como enérgico, right? Vivacious, upbeat. Upbeat también puede ser animado or positive, right? And vivacious, creo que es similar al español. ¿Okay? Y aquí tenemos angry, disenchanted. No sé si, bueno, tú me dirás cuáles de estas no conoces. Disenchanted, I don't know what is. Desilusionado, like, Okay. yes. Do you know the meaning of Distress, distress? distraído, maybe? Not really. Like having some difficulties, I would say afligido, acongojado. ¿Sí? Okay. It's kind of similar sometimes to depressed, sometimes, yes. A veces se puede decir como desolado, abrumado también, ¿sí? Yes, ese Okay. distress. Gloomy, I don't know this word. yeah, probably it's similar to say sad, yes. Okay. It's another way to say sad. Se dice sombrío, oscuro, pesimista, también puede ser melancólico, bueno, depende, ¿ok? Grumpy, No, I know emotion basic basic emotions, yes, I know. basic emotion and this no. Okay, grumpy it's malhumorado, ¿no? Un poco más gruñón quizás, sería la expresión, gruñón, ¿no? Grouchy es irritable, que también es similar a grumpy, ¿ok? Miserable es una palabra fuerte, ¿no? Pero es cuando dice me sentía terrible, I was miserable, right? Pero depende. In very difficult situations, sometimes you actually feel miserable, right? Mad es muy como furioso, este también sería como furioso, ¿no? Mad es más fuerte que angry, ¿ok? Moody es alguien que cambia de estado de ánimo fácilmente. Moody se entiende como malhumorado también a veces, ¿no? Y en algunos contextos caprichoso. Nervous, nervioso, sad, triste, sadistic. ¿Sí entendemos la expresión sadistic? No, teacher. Sádico, ¿no? Okay. Selfish, egoísta, sour, como amargado, porque sour también se usa mucho para la comida, sour, y para una persona sería amargado, ¿no? Okay. Entonces hay personas que dicen, I try to enjoy life, I don't want to grow old and sour, ¿no? I don't want to grow old and sour, ¿sí? No quiero ser o convertirme en alguien viejo y amargado, ¿no? Sour, sour. Y estas que de pronto son un poco más, algunas son un poco más transparentes, diríamos transparentes porque son similares en español como calm. Accepting también se podría entender. Pensaría yo, bueno, accepting es alguien tolerante, ¿no? Comprensivo, no es exactamente igual. Se puede decir accepting o understanding. Puede ser comprensivo también, ¿no? Calm,
calmado, alguien calmado, ¿cierto? Confident, que tiene confianza en sí mismo, right? Cool es alguien como chévere. Cool generalmente se entiende como chévere. En Colombia decimos bacano, también sería como algo cool. ¿Ok? Easy, ¿cómo entenderías easy to end? Fácil. Sí, es alguien como, puede ser, eh, sí, básicamente eso, ¿no? Una persona sencilla, quizás easy, fácil de hablar también, ¿cierto? Even-handed se dice como imparcial o equilibrado, even-handed. A veces se escribe así, ¿no? Imparcial o equilibrado, right? Indifferent, creo que sí. Estas son más transparentes, ¿no? Indifferent, indiferente, neutral, neutral, nostalgic, nostálgico, passive, pasivo, reserved, reservado, satisfied, satisfecho, sentimental, sentimental or emotional también se puede decir a alguien, ¿cierto? Surprised, sorprendido. ¿Ok? Good. Bueno, esto como la idea de ver este tipo de cosas es para describir un momento, ¿sí? Un momento de una experiencia pasada, ¿ok? Entonces aquí tenemos, bueno, ya explicamos varias. Entonces aquí tenemos unas que son relacionadas con el lugar de trabajo. ¿Sí? Entonces miremos, por ejemplo, esta de acá. Si la puedes leer, por favor. I was working for a multinational company and they gave me a scholarship. I felt really happy. Good. Entonces, aquí nos describen algo que sucedió. I was working for a multinational company, right? They gave Yes. me a scholarship. Aquí estarían las expresiones que nos indican que ya sucedió, ¿no? Me dieron una beca and I felt really happy. Entonces aquí ya viene la emoción de cómo me sentí o cuál fue la emoción mía en ese momento, ¿no? Okay. Yeah. También puedo decir, I started working, so if you can read the second one, that would be great, please. Ese ahí started es lo mismo, yo estuve trabajando. Empecé a trabajar, I started working. Ah, ok, empecé a trabajar. Mhm. Yes, I started working in a call center, and after 3 months, I got promoted. Felt really happy, good. I feel really good about that, right? Me sentí muy bien, I felt really good. Okay. Bueno, vamos a ponerle estos emotions un colorcito diferente. Happy, good. Y estas azulitas son la expresión en pasado, ¿no? I was working, estaba trabajando. Me dieron ellos, o sea, la compañía, they gave me a scholarship. Generalmente cuando hablamos de una compañía o de una asociación, organización, usamos el they. Es muy usual usar el they. Okay. And after 3 months, I got promoted. This would be the action in past. Me promovieron, I got promoted. También podría decir, I was promoted. También sería otra manera de decirlo, ¿no? El felt también. And felt really good. Como me sentiría como really good about that, right? El really no es tan necesario de todas formas, ¿cierto? ¿El cuál? Really. El really no es tan necesario. Depende de qué tanto quieras empatizar, ¿no? I felt really good about that. Yeah. Ok. Bueno, aquí tenemos otra que ya, estas primeras se consideran más positivas. Esta tercera, por ejemplo, si la puedes leer, te agradezco. Sí. I was working for a company in Alajuela, and Alajuela. after a week or so, I got fired. I felt devastated. 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 Yes, devastated. Devastated. Yes. Okay. Devastated. Yeah. When I was working, yeah. Good.
Ese I was working estaba trabajando, ¿no? Y ese I was working se puede reemplazar por lo que sea que yo estuviera haciendo, ¿no? Yo también puedo decir, estaba estudiando. Y cambiaría el working por studying, ¿no? ¿Sí? ¿Okay? Entonces tratemos de hacerlo con una situación tuya. Puedes decir cualquier, como una situación, la que estás haciendo algo, sucedió otra cosa y cómo te sentiste. Como tratando de usar este ejemplo que tenemos acá. Maybe I was studying English when I I was Ujú, watching TV, ujú, the game of Colombia, ujú. Yes, and and I felt really good. okay, okay, good, okay, good. I was watching, yes. Mhm. Also because the teacher is only for me. Yeah, pretty much. Yes, it's true. Like a private class. Yes, it's true. Yes. Okay, good. Okay. Thank you for the example. Bueno, aquí tenemos más ejemplos, Emar. So, también esta es probablemente más, no solo de trabajo, o bueno, esta aplica no solo para trabajo. Cuando decimos when I was 18 years old, right? Cuando tenía 18, yo puedo suprimir esta parte, ¿cierto? When I was 18, yes. Cuando tenía 18, I got my first job in human resources, or I got my first job, yes. Good. Y ahí uno puede decir, I was excited, or I was nervous, right? Or I felt nervous. Yes, depende de cómo sea que nos hayamos sentido. Okay. Pero bueno, tenemos otras expresiones que nos indican la emoción, el sentimiento. Good. Okay. Bueno, voy a presentarte un par de ejemplos más que tienen que ver con expresiones también de cómo nos sentimos, ¿vale? Can you see my screen? Yes. Okay, so here we have it. Yes. So is it Yes, teacher. happy or sad? Yeah. Estas sí son especialmente relacionadas con lo que tenemos aquí en la parte de arriba, ¿no? O sea, si yo quiero decir que estoy feliz o triste, hay otras expresiones que puedo usar para decir que estoy feliz. Ya vimos algunas, ¿sí? Pero aquí vemos como los sinónimos, ¿no? Entonces, glad, que ya lo vimos, delighted que es como gustoso también, o plácido, delighted, ¿cierto? Encantado Yes. también sería otra manera de decirlo. Cheerful or joyful. Todos estos son similares, ¿no? Lo mismo para sad, entonces diríamos unhappy, upset, low-spirited, disappointed. ¿Sí? Dime si alguna de pronto no está tan clara y la revisamos. Disappointed. Disappointed, yes. Disappointed es decepcionado. Ujú. Okay. Y upset puede ser afectado o disgustado, puede ser las dos, ¿no? ¿Ok? O alterado. Upset no solo es angry, sino que puede ser alterado también. Low spirited. Tenemos estas que también son para happy or sad, que también describen como si estás estas son mucho más intensas, ¿no? Ecstatic, como extasiado, thrilled, muy emocionado, euphoric, overjoyed. Todas estas son así como apuntando a algo de éxtasis o de mucha felicidad, ¿no? Tenemos sad, que sería miserable, depressed, tearful, heartbroken, right? Si hay alguna que de pronto
¿Es tan clara? Me dices. Tearful. Tearful. Tearful is when you are crying. Lloroso. ¿Sí? Okay, cry. Cuando estás llorando, ¿no? I was tearful. Y puedes decir, I was crying, puedes escribir directamente la acción, ¿cierto? Si yo digo, por ejemplo, aquí, voy a escribirlo aquí. Si yo digo, I was crying, estoy describiendo directamente la acción, ¿no? Estaba llorando. Si quiero describir cómo me veía, ¿cierto? Según el momento, I was tearful. ¿Sí? Cuando uno dice como tenía la lágrima en el ojo, I was tearful. ¿Sí? Sería otra, o Okay. sea, es otra forma de decir algo similar, ¿no? ¿Ok? Good. Sí. Hello, Daniel, welcome. Sí. Bueno, te voy a pasar la siguiente a ver cuáles de estas reconoces. Que también, bueno, estas ya cambiaron. Teníamos dos de happy or sad. Para Daniel que acaba de llegar, estamos viendo un vocabulario que está relacionado con emociones o sentimientos. Entonces tenemos happy or sad, que son quizás las más sencillas o las más básicas. Y se desprenden otras que son similares, pero con otro tipo de intensidad, ¿no? Hello, Daniel. Entonces sería como glad, delighted, cheerful, joyful, and happy, upset, low-spirited, disappointed, ¿sí? Ahí estábamos aclarando el significado con Eymar. Entonces, si tú tienes alguna duda sobre esas expresiones, pues me dices y las revisamos. ¿Listo? Ya vimos otras, tenemos otro documento ahí que revisamos hace un momento, pero bueno, de las que estamos viendo ahora me dices cuáles de esas sí y cuáles no. O cuáles te Gl- generan, dime. Glad. Glad. Glad is similar to say contented, glad. También puede ser contento o alegre. También puede ser agradecido, glad, ¿no? ¿Sí? Good. Te voy a pasar a la siguiente. Esta fue la otra que revisamos. Y estábamos viendo este ejemplo de que puede ser similar, ¿no? Cuando digo I was crying or I was tearful. ¿Okay? Y lo mismo, happy or sad. Estas son mucho más intensas, como extasiado, ¿sí? Mucho más intensas que solamente decir delighted, cheerful, joyful, ¿no? Es cuando yo digo, por ejemplo, si digo euphoric, es eufórico, o sea, es mucho más feliz, ¿no? ¿Ok? De estas cuales de pronto no están tan claras. I was thrilled. Heartbroken. Esa no la. Heartbroken, con el corazón roto. I was heartbroken. Ah, ok. ¿Eh? Bueno, heartbroken. No sé, ¿alguna pregunta por aquí? No, me sonó aquí algo, pero no sé. Parece que no. Y la que seguía ya cambiaba, ya no era solamente happy or sad, sino que ahora tenemos angry or calm, ¿no? Molesto o calmado, ¿sí? Malhumorado o calmado, ¿sí? Entonces aquí tenemos furious, outraged, pissed off, go mad or cross, ¿sí? What is cross, teacher? Cross, muy alterado, crossed, ¿no? Outraged, sí, no sé qué otra les genera así como muy alterado o muy enfadado, ¿no? Furious, cross. Pissed off es muy coloquial, ¿no? Si yo digo pissed off, se puede incluso a veces entender como un poco vulgar, ¿no? I was pissed off. Como que no le voy a decir a cualquier persona I was pissed off, ¿sí? ¿Sí?
Outraged. Why, teacher? Ah, Why, teacher, piece porque es of? como, bueno, no sé, como una expresión en español que sea. Es como cuando dice estaba emberracado, ¿sí? Algo así. Entonces yo no voy a decirle, no voy a decir esa palabra en todos los contextos, sí, es mucho más coloquial, ¿sí? Quizás a mis amigos muy cercanos, a mi familia, no, es que yo andaba emberracado o emberracada ese día, ¿sí? Entonces eso es como, el pissed off de alguna manera es como eso, ¿no? Es una expresión que es muy fuerte, pero no la uso todo el tiempo, ¿sí? Sí, quizás es más formal decir outraged, depende del contexto en el que la vaya a usar, ¿no? Porque outraged también es enfadado, ¿sí? Muy enfadado, outraged. Y go mad es como, bueno, me puse furioso, sería como si yo quiero decir me puse furioso, furioso sería I went mad, ¿no? ¿Sí? El outraged puede ser enfurecido, escandalizado, puede ser también indignado, ¿sí? Depende del contexto. Y al otro lado tenemos las que son más de calma, ¿no? Que es happy, pleased, peaceful, satisfied, content, right? Good. No sé si, ¿qué otra ah, les genera así? Peaceful. Peaceful es como en paz, ¿no? Peaceful. I feel peaceful. Pacífico quizás sería, puede ser pacífico o tranquilo o sereno, ¿no? Peaceful. Okay. Good. Miremos otra aquí que sería, ya, estas son no de que estoy molesta o molesto, sino de si estoy interesada o interesado o no lo estoy, ¿no? Entonces, otras expresiones para describir este si estoy o no estoy interesado o interesada sería como curious, curiosa, right? Captivated, absorbed, engrossed, right? ¿Sí? Y si no estoy interesada o interesado en algo, entonces serían indifferent, impartial, bored, unconcerned, unconcerned. ¿Okay? Si hay alguna que quieran saber como de forma más específica, engrossed, engrossed puede ser como abstraído, ¿no? Absorbed, absorto, ¿no? Captivated, cautivado, indifferent, impartial, bored, unconcerned. No sé cuál de esas de pronto no está tan clara, me dicen y con mucho gusto la revisamos. Unconcerned. Unconcerned. Unconcerned es muy similar a indiferente, como ajeno, me es ajeno, me siento ajeno a eso, I was unconcerned, como me da igual, ¿no? Pero es bastante formal la expresión. Hay una expresión que quizás es más informal que es I don't care, ¿no? I don't care. Pero no es una, o sea, no es una palabra específica, sino que es una expresión, ¿no? I don't care. ¿Bien? Y aquí lo que pasa con el inglés, sí, es que algunas expresiones, como algunos de estos adjetivos o expresiones que indican una emoción, vienen con una preposición específica. ¿Sí? Entonces, si yo quiero decir, me dio curiosidad tal cosa, yo digo, I was curious about tal cosa. I was curious about this program, ¿sí? Si digo, me sentí cautivado por tal cosa, entonces no diría, I was captivated by, ¿sí? Me sentí absorto por, generalmente uno dice en español, en inglés sería, I was absorbed in, I was engrossed in, ¿sí? Es algo muy particular del inglés, como que tienen una preposición para ciertas expresiones. Y con indifferent y con las que no estoy interesada o interesado pasa exactamente lo mismo, ¿no? I was indifferent to, was impartial to, I was bored with or by, or I wasn't concerned about, ¿sí? Okay.
Esta es como la expresión para decir, me fue ajena tal cosa o me sentí ajeno en tal cosa. I wasn't concerned about, ¿sí? Ok. Bueno, no sé si tienen una pregunta ahí. Si no tienen una pregunta sobre eso, vamos a hacer un jueguito que se llama Bamboozled. No sé si lo han jugado antes, pero bueno, es un jueguito como para revisar de cuáles nos acordamos. ¿Han jugado Bamboozled antes o no? No, teacher. No. Bueno, vamos a jugar. Espero que les guste. ¿Ok? Bueno, este Bamboozle, it's a game that has two teams, as you can see. Okay. In this team, we're going to play individually because we only have one person per team, right? So team number 1 is going to be Aymar and team number 2 is going to be Daniel. Okay, good. So you have to choose a number and you are going to tell me based on the picture what is the emotion that that you think is the most accurate answer. ¿De acuerdo? Ven la imagen y miramos cuál es la emoción que ustedes creen que es la más acertada, la más precisa para esa imagen. Okay, good. That's it. Are you ready? Okay, teacher. Okay. So let's start. Bueno, lo que tiene este juego, or this game sometimes, it has some wild cards or crazy cards. Tiene como unas fichas que son, se le dicen wild cards, que te pueden regalar cualquier cosa, te pueden quitar puntos, o sea, they are like crazy cards. Okay, good. So that you know, good. Okay, so let's start. Aymar, which number are you going to choose first? Okay, 10. Number 10. Okay, great. So how does he feel? What do you think is the right answer there? ¿Qué tengo que hacer? Decir como de acuerdo a la imagen, ¿qué crees que siente? ¿Respondo? ¿No? Ajá, sí. How does he feel? Okay. Vamos a ver, aquí te dan unas opciones. He is nervous. Nervous. Okay. Tienes otra oportunidad. He is bored. Bored. Bored, yes. Okay, good. Okay, let's continue with Daniel. Daniel, which number? Number 1. Okay, good. So how does she feel? Disappointed. Disappointed. Wonderful. Yes. Yes. Okay. Sometimes disappointed can be not exactly the same, right? But it can be similar to frustrated, but it's not the same, right? Yeah. Okay, Aymar. Number 3. Good. Say one thing that makes you feel happy. Say one thing that makes you feel happy. Okay. What is the option? No, we don't have options in this one. Okay. He is happy for her happy birthday. For her birthday. Okay. Okay, so it could be anything for you actually. Okay, say one thing that makes you feel happy. Okay. Not according to the picture, but just for you, something that makes you feel happy. There I is don't no know. wrong answer in this one. Could be No sé qué anything. tengo que hacer. Dice aquí, say one thing that makes you feel happy.
Como tell us one thing that makes you feel happy. Una cosa que a ti te haga feliz. O sentir feliz. Me? Ajá. Okay. Maybe I am happy when I was playing. When you were, When you were playing. okay, you can, when I was playing or when I played. Okay, great. Yeah, okay. Okay, Daniel, 7. double points. So these are the crazy cards. Okay, so now Daniel, it has 30 points. Okay, Aymar, False. number 4. Say one thing that makes you feel bored. I was bored when I when I don't know. I'm going to give you an example. One thing that makes me feel bored is going to the bank. I don't like going to the bank. So it makes me feel bored going to the bank. I felt bored when Hello? I go to the I felt bored when Colombia was eliminated against Brazil in 2014 in the World Cup, for example. Well, I was devastated, probably would be more specific, yes, but yeah. I was feel bored when I read. Okay. Read. When I read, yeah, I feel bored when I read. Yeah, that's good. Okay, thank you. I feel bored when, or I was bored when, right? Okay, good. Or I felt bored when. Okay, Daniel. Number 8. To number 8. How does she feel? And you have some options here. Nervous. Nervous. Yes. Good. Okay. Aymar? 5. Number 5. Say one. Yeah. Qué Say lindo. one, say one thing that makes you feel proud. Proud es orgullosa, ¿no? Algo que me hace sentir orgullosa. Orgullosa. Okay. I was crying. No, excuse me. I am crying. Proud. Proud when I am playing volleyball. Okay, wonderful. Yes. Yeah. When you're playing volleyball and yeah, and you score, or when you just play volleyball because it might be your favorite sport or something like that. Yeah, good. Thank Okay. you. Okay, Daniel, Number 2. number 2. Okay. Say one thing that makes you feel sad. I felt sad. I felt sad when I lose an exam. Okay, good. Yeah.
You can say, I feel sad when I lose an exam. Es como cada vez que pasa eso me siento triste, ¿no? I feel sad. Decimos, I felt sad, como me sentí triste cuando pasó algo muy específico, ¿no? I felt sad when, I don't know, when I was robbed, yes, or when I was, cuando me robaron o cuando me pasó algo muy específico, ¿no? Okay, wonderful, yes, good. Aymar, 6. say one thing that makes you feel angry. Okay, I feel angry when I am working and the student is terrible. Okay, yeah. Yes. Or disrespectful, yes. Yeah. Okay, Daniel? Daniel, are you around? Number 9. Bernine, okay. How does she feel? Sad. Probably, yes. Frightened es horrorizada, ¿no? Aterrada. Okay. Aymar, 15. okay. How does he feel? Rayos. Okay, from. Proud, orgulloso, yes. Good. Okay, Daniel? Number 11. Okay. How does he feel? Shy. Shy. Okay, wonderful, yes. Okay. And Aymar, 16. 16. Okay. Swap points. Esto es que intercambian puntos. I'm sorry. And Daniel, 12. 12. Pierdes 5 puntos. Let's see. Okay. So, Aymar, 14. how does he feel? Okay. Excited? Excited, yes. Emocionado. And finally, Daniel, how does she feel? Mad. Mad. No. Glad. Okay, yes. Mad es malhumorado, ¿no? Mad. Okay. Glad sí sería contento. So, Daniel, congratulations. It was very tight. Estuvo bastante empatado. Es trampa, es trampa. Ok. Mira, todos los que te has ganado diciendo How do you say tramposo? Juego tramposo. I don't know. I would say it's cheating. It was a cheating game. Okay, cheating? Yes. Okay. Okay. Yes. Okay. Thank you, both of you. Thank you for playing this game. Okay. So it was pretty cool to share this game with you. Okay. So thank you so much. Okay. See you next tomorrow, right? Oh, no. Next Thursday. Yes. Good. El jueves a las 10 de la mañana, right? Good. Habíamos quedado el jueves a las 10 o a las 13, no me acuerdo. Cambiamos el horario, no me acuerdo. Yo 10 de la verifico mañana. 10 de la mañana, vale. Y viernes sí a las 3 de la tarde, ¿cierto? Ok. Yes. Bueno, muchas gracias por conectarse. Thank you very much for being online here today. Okay.
So Okay. see you on Thursday. Okay, bye bye. Okay, thank you, teacher. Bye.